Amelita aferró un billete de 50 pesos arrugado y miró los estantes de conservas. La tienda de Rosalinda siempre olía a canela y pimientos secos, y hoy olía al pan fresco que su amiga había horneado aquella mañana. La harina se acumulaba en una fina capa sobre los estantes de madera, y Rosalinda la limpiaba con un paño húmedo. En el mostrador había tarros de miel, paquetes de guindillas secas y bolsas de arroz. Un viejo ventilador zumbaba por encima, soplando aire caliente por la pequeña habitación. Rosalín se secó las manos en el delantal y observó el rostro de Amelita. Su amiga parecía cansada, con ojeras y el pelo recogido descuidadamente con una goma. Tenía un moratón reciente en el brazo izquierdo que Amelita intentaba ocultar bajo la manga larga de su blusa. «Otro moratón», dijo Rosalind en voz baja, señalando una tenue mancha amarilla cerca de la sien de Amelita. «También se la veo en el brazo. ¿Cuánto tiempo vamos a aguantar a este cerdo?» Amelita se tocó la llaga y se volvió hacia las latas de judías. Ayer Fabricio había llegado a casa enfadado porque el dueño le había regañado en el mercado por llegar tarde. Amelita no había tenido tiempo de calentar la cena, y su marido la había empujado tan fuerte que se había golpeado la cabeza con la puerta del armario. Cuando ella intentó levantarse, él la agarró de la muñeca y se la apretó tan fuerte que le dejó marcas azules en los dedos. «No le llames así», susurró Amelita mirando a su alrededor. En realidad no había nadie más en la tienda, pero era como si las paredes de su pueblo tuvieran oídos. Los cotilleos viajaban más rápido que el viento y podía llegar a oídos de Fabricio que su mujer se quejaba de él a los forasteros. «¿Y si se entera? Ya conoce su carácter». «Lo sé», asintió Rosalinda y sacó un tarro de mermelada de guayaba de debajo del mostrador. «Por eso te digo que dejes de aguantarlo. Fabricio bebe todos los días desde hace un mes. Llega a casa borracho, te grita y ahora se pone manoseador». Amelita cogió una lata de leche condensada de la estantería y le dio vueltas entre las manos. La etiqueta mostraba una vaca en un prado verde, y de pronto se imaginó un prado así, tranquilo y apacible, donde nadie grita ni pega. El dinero que llevaba en el bolso solo le alcanzaba para lo esencial: arroz, judías, aceite y, a veces, un poco de carne. Fabricio gastaba más de la mitad de lo que ganaba en bebida, y Amelita a menudo se iba a la cama con hambre para dejarle comida a su marido. «Trabaja mucho», dice en voz baja. «Se pasa el día cargando sacos y se rompe la espalda. Quizá por eso bebe, para mitigar el dolor». «Vamos», Rosalinda hizo un gesto con la mano. «Mi Eduardo también trabaja mucho, conduce un autobús todo el día. Le duele la espalda y la cabeza del calor, pero vuelve a casa sobrio, da todo su sueldo. ¿Y el tuyo? Se bebe la mitad y te echa la culpa de todos sus problemas». Amelita volvió a poner el tarro en la estantería. Rosalind tenía razón, pero ¿qué podía hacer? ¿A dónde ir? La casa de su padre es pequeña, de una habitación, y él trabaja de vigilante por un penique desde que cerró la fábrica. Y aquí, aunque es duro, tiene su propia casa, su propio techo. «Escúchame bien». Rosalinda puso la mano en el hombro de su amiga. «Tu padre compró la casa donde vives y la puso a tu nombre. ¿Te acuerdas? Cuando os casasteis, él insistió expresamente en que la propiedad era tuya». Amelita recordó aquel día. Don Valerio había vendido su viejo coche y le había pedido dinero prestado a su hermano para comprarle a su hija una casa en la calle Morelos. 2 cuartos, una cocina y un patio. El padre pasó largo rato estudiando los documentos en la notaría e insistió en que la casa se registrara a nombre de Amelita, no de su futuro marido. Fabricio se ofendió, pero don Valerio fue inflexible. «La casa es tuya», continuó Rosalinda, «pero en ella vive un borracho que te manda». «¿Cuándo fue la última vez que Fabricio trajo a casa todo su sueldo? ¿Cuándo fue la última vez que te compró algo bonito?» Amelita no supo responder. La última vez que Fabricio le trajo un regalo de cumpleaños fue hace un año, unos pendientes baratos del mercado,
y hacía mucho tiempo que no traía todo el sueldo a casa. Siempre había una razón. El dueño le engañaba, o se lo robaba, o tenía que pedírselo prestado a un compañero. No siempre fue así, susurró. Cuando le conocí, era simpático, educado, atento, me regaló flores, me llevó al cine. Eso fue hace 5 años, dijo Rosalind con severidad. ¿Y ahora qué? Ahora encuentra una excusa para emborracharse todos los días, y cada mes es peor. Rosalinda tenía razón, y Amelita lo sabía. En los últimos 2 años, Fabricio había cambiado hasta volverse irreconocible. Grosero, enojado, desconfiado. Cualquier pequeña cosa lo enfurecía. Una sopa poco salada, un plato sin lavar, un discurso demasiado alto en la televisión, y empezó a beber mucho más. Antes solo bebía los fines de semana, ahora todos los días. Amelita compró pan, arroz y una lata de judías. No había dinero para más. Pagó y metió la compra en una gastada bolsa de mimbre. Empezaba a oscurecer, se encendían las luces de la calle y era hora de ir a casa a preparar la cena. Piensa en lo que te he dicho, dijo Rosalind a modo de despedida. Aún eres joven, solo tienes 28 años. Puedes conseguir un trabajo mejor, empezar una nueva vida. Si no, estarás a su servicio hasta que seas vieja. Amelita asintió y salió. El aire era cálido y húmedo, con olor a maíz tostado de los vendedores ambulantes. Caminó por las calles conocidas y miró distraídamente por las ventanas iluminadas de las casas. Por todas partes se veía la vida familiar habitual, cenas, conversaciones, risas de los niños. Pero, ¿qué le esperaba en casa? Otra vez un marido borracho que buscaría una excusa para un escándalo. En casa, Amelita puso una sartén en el fuego y empezó a freír cebollas para las judías. Fabricio aún no había vuelto, y ella esperaba que esta noche viniera sobrio. Tal vez podrían cenar tranquilos y ella podría hablarle de su trabajo en el hospital, donde la alababan por la limpieza de las salas. Pero a las 8:30 se oyeron voces en el patio, la sonora risa de Fabricio y voces masculinas desconocidas. A Amelita se le encogió el corazón, así que había vuelto a traer a sus compañeros, así que volverían a beber hasta el amanecer. La puerta se abrió con tal estrépito que los cristales temblaron. 4 hombres entraron en la pequeña cocina, abarrotada y sofocada. Fabricio fue el primero, tambaleándose y sonriendo ampliamente. Llevaba la camisa desabrochada, el pelo revuelto y olía a tequila y tabaco. Le seguían 3 compañeros. Manuel, un hombre gordo con una barriga enorme y un bigote grasiento que apenas cabía por la puerta. Rubén, delgado y nervioso, con los dientes amarillos y un ojo crispado. Y Carlos, el que siempre hablaba alto y agitaba los brazos como si se dirigiera a una multitud. «¡Amelita!», gritó Fabricio, dándole una palmada en la espalda a su mujer. «Te presento a los invitados. Hoy tenemos fiesta». «¿Qué tipo de fiesta?», preguntó ella en voz baja, apagando la cocina. «¿Y a ti qué te importa?», rió Manuel, sentándose a la mesa y haciendo crujir su silla. «Los hombres están aquí, así que por algo será. Estamos celebrando la vida». Rubén ya había sacado una botella de tequila del bolsillo, y Carlos había traído 2 más. Amelita se horrorizó al pensar cuánto dinero se había gastado en bebidas, probablemente la mitad del sueldo de su marido. «Dame los vasos», ordenó Fabricio sentándose a la cabecera de la mesa. «Y trae la comida. Los hombres tienen hambre después del trabajo». Amelita sacó en silencio 4 vasos y los puso sobre la mesa. Había un pollo en la nevera que guardaba para la cena de mañana, pero ahora tendría que cocinarlo para los invitados. Empezó a trinchar rápidamente el ave mientras los hombres servían tequila. «Tienes una buena esposa, Fabricio», dijo Manuel mirando a Amelita. «Callada, obediente, no como mi vaca, que solo sabe cerrar». «La he educado bien», dijo Fabricio con orgullo. «Una mujer debe saber cuál es su lugar, cocinar, limpiar, tener hijos, y no abrir la boca sin motivo.
Estas palabras hicieron que Amelita sintiera dolor, pero siguió cocinando. Saló el pollo y lo puso a guisar. Mientras tanto, los hombres sacaron cartas y dinero con la intención de jugar al póker. Fumaron todos a la vez y la cocina se llenó rápidamente de humo. «Abre la ventana», pidió Amelita, tosiendo. «No te atrevas», gritó Carlos. «Hace frío, y los vecinos no deben oírnos hablar». «Pero el humo». «Cállate», gritó Fabricio, «y trae limón con el tequila, y sal, y lo que necesites». Amelita trajo limón y sal. Los hombres jugaban y discutían a gritos, acusándose mutuamente de hacer trampa. Cuando el pollo estuvo listo, ella lo sirvió con frijoles, tortillas y salsa picante. «¿Qué cocina?», se maravilló Rubén. «Mi Teresa solo sabe hacer pasta. Dice que no tiene tiempo para cocinar, que está cansada en el trabajo». «¿Dónde trabaja?», preguntó Carlos. «Es camarera en un hotel. Limpia las habitaciones». «Menudo trabajo», resopló despectivamente Rubén. «Todas las mujeres son iguales», convino Manuel. «Cuando son jóvenes, hacen lo que pueden, pero cuando se casan se vuelven perezosas». Fabricio asintió, de acuerdo con sus amigos. Amelita se quedó en silencio junto a la cocina, escuchando sus conversaciones. Hablaban cada vez más alto. El tequila les soltaba la lengua. A medianoche la primera botella estaba vacía. Rubén fue a la tienda a por una segunda botella. El juego continuó y las discusiones se acaloraron. Manuel hablaba de la pelea con su vecino. Carlos se quejaba del precio. Fabricio solo gritaba a su mujer: «Trae más sal. ¿Dónde está el cenicero? Guarda los platos». Amelita obedecía todas las órdenes en silencio. Se sentía como una criada en su propia casa. Le escocían los ojos por el humo, le dolían las piernas de cansancio, pero los hombres no se daban cuenta. La segunda botella se acabó a las 2 de la madrugada. Carlos apenas podía mantenerse en pie en su silla. Manuel empezó a repetir la misma historia. Rubén se puso pálido de repente, se agarró el estómago y corrió hacia la puerta. Pero no llegó al baño. Vomitó en el suelo de la cocina, junto a la mesa. Un olor agrio llenó la habitación. Amelita se tapó la nariz con la mano. «Lo siento», murmuró Rubén balanceándose. «Algo ha salido mal». «Amelita, guarda eso», dijo Fabricio con indiferencia, sin apartar los ojos de las cartas. «Y abre la ventana, que apesta». Trajo un cubo, un trapo y detergente. Los hombres ni siquiera movieron los pies para dejarla limpiar. Amelita se arrodilló y empezó a fregar el suelo, intentando no respirar. «¡Qué esposa!», dijo Manuel con admiración. Sin rabietas, sin gritos, lo limpiaba todo ella sola. «Una mujer educada», coincidió Carlos. El juego duró hasta las 4 de la madrugada. Amelita no se iba a la cama. Lavaba los platos, recogía la mesa, limpiaba las cenizas. Los hombres fumaban y bebían sin notar su cansancio. Cuando por fin se fueron, Fabricio se tumbó en la cama con la ropa sucia y se durmió enseguida. Amelita pasó otra hora limpiando la cocina, fregando los suelos, ventilando el humo. Las manos le temblaban de cansancio y los ojos se le llenaban de lágrimas. Se sentó en el borde de la cama y miró a su marido dormido. Tenía una sonrisa de satisfacción, y ella se sintió completamente desolada. Las palabras de Rosalind resonaban cada vez más en su cabeza. Tal vez era hora de hacer algunos cambios en esta vida. Amelita se despertó con el sonido del despertador a las 6:30 de la mañana. Le dolía la cabeza por la falta de sueño y el cuerpo por la noche. Fabricio seguía dormido en la cama, con la ropa sucia, los brazos y las piernas abiertos. Olía tan mal a alcohol que ella tenía que respirar por la boca. Se levantó en silencio para no despertar a su marido y se metió en la ducha. El agua caliente era un poco tonificante, pero los moratones del brazo y de debajo del ojo eran aún más brillantes. Tuvo que cubrirlos bien con la base de maquillaje que había comprado especialmente para esas ocasiones. Amelita llevaba 3 años trabajando de celadora en el hospital de San Antonio.
Empezaba a las 6 de la mañana cuando todavía hacía fresco y los pasillos del hospital estaban vacíos después del turno de noche. Le gustaba ese silencio, cuando podía trabajar tranquila, sin alborotos ni gritos. El sueldo era pequeño, 1.200 pesos al mes, pero el trabajo era estable y los médicos la trataban con respeto. El jefe del personal de limpieza, don Roberto, la recibió en la trastienda con provisiones. Un hombre gordo y bonachón de unos 50 años, siempre se interesaba por el bienestar de sus empleadas y nunca levantaba la voz. «Buenos días, Amelita. ¿Cómo va todo por casa?», le preguntó entregándole un cubo y una fregona. «Todo va bien, don Roberto», mintió ella poniéndose los guantes de goma. «Solo su cara parece cansada. ¿No estás enferma?». «No, es que no he dormido bien. Los vecinos estuvieron haciendo mucho ruido hasta tarde». Don Roberto asintió con comprensión. Era algo habitual en su barrio. Alguien celebraba, alguien discutía, alguien ponía música a todo volumen. Amelita empezó por el tercer piso, donde estaban las salas de convalecencia. Fregaba los suelos de los pasillos, quitaba el polvo de las ventanas, cambiaba las bolsas de basura. El trabajo era monótono, pero le ayudaba a no pensar en los problemas domésticos. A las 8:30 se le acercó Marta, la limpiadora del primer piso. Mujer corpulenta de 45 años, madre de 4 hijos, conocía todos los cotilleos del pueblo mejor que el periódico local. «Amelita, ¿es verdad que tu Fabricio montó un escándalo anoche en la cantina de Pablo?», preguntó, deteniéndose junto al cubo. A Amelita se le encogió el corazón. Esperaba que nadie se enterase de las travesuras de su marido, pero en aquel pueblecito todos se conocían. «No lo sé», respondió en voz baja. «Estaba en casa. Y mi sobrino Jorge lo vio todo con sus propios ojos», continuó Marta, claramente disfrutando de la oportunidad de contar los últimos cotilleos. Dijo que Fabricio llegó borracho a la cantina y pidió otra botella de tequila. Y cuando Pablo le pidió dinero por adelantado, su marido se enfadó. «¿Qué hizo?», preguntó Amelita, aunque no estaba segura de querer saber la respuesta. Cogió una botella y la tiró contra la pared. Luego rompió otras 2, una contra el suelo y otra contra la encimera. Los cristales estallaron por todas partes, asustando a los demás clientes. Pablo gritó que eran 300 pesos en daños y Fabricio se rió y dijo que no pagaría ni un centavo. Amelita cerró los ojos. 300 pesos era la cuarta parte de su sueldo mensual. Y seguramente Pablo no volvería a dejar entrar a Fabricio a su cantina, lo que significaba que su esposo buscaría otro lugar para beber, aún más lejos de casa. «Entonces, ¿qué pasó?», preguntó ella. Pablo quiso llamar a la policía, pero Fabricio salió corriendo. Jorge dice que apenas podía mantenerse en pie, pero huyó rápido. «Habrá huido a tu casa». Marta miró atentamente a Amelita. «¿No dijo palabrotas en casa? ¿No le pegaba?». «No, en absoluto. Vino tranquilo», volvió a mentir Amelita. A las 9 de la mañana Carmen, la señora de la limpieza de la planta baja, se unió a su conversación. Una mujer delgada y nerviosa de 35 años se había divorciado recientemente de su marido alcohólico y ahora criaba sola a sus 2 hijos. «Chicas, ¿habéis oído hablar de Fabricio Vázquez?», preguntó acercándose a ellas con un trapo en las manos. «Sí», asintió Marta. «Lo de la cantina de Pablo». «He oído otra historia», Carmen bajó la voz. «Mi vecina Lupe trabaja en el mercado, vendiendo verduras. Dice que la semana pasada Fabricio llegó al trabajo tan borracho que apenas podía tenerse en pie. Don Miguel, el dueño, le advirtió que si volvía a hacerlo, lo despediría». Amelita sintió que se le enrojecía la cara. Así que no solo los vecinos sabían que Fabricio bebía, sino también la gente del mercado. Pronto todo el pueblo hablaría de sus problemas familiares. «Y Lupe dijo», continuó Carmen, «que Fabricio se había vuelto agresivo últimamente. La semana pasada se peleó con Ramón, el de la carnicería, porque le miró mal. Casi se pelea. Los hombres se enfadan cuando beben.
suspiró Marta. Mi ex marido también bebía, y entonces empezó a pelearse. Me alegro de haberlo dejado a tiempo. Hiciste lo correcto, convino Carmen. Algunas personas lo soportan durante años pensando que desaparecerá, pero no es así, solo empeora. Ambas mujeres miraron significativamente a Amelita, pero ella fingió no entender las indirectas. Cogió un cubo y se fue a limpiar el pasillo contiguo, dejando que sus compañeras hablaran de los dramas familiares de otras personas. Trabajó mecánicamente, pensando en las palabras de Marta y Carmen. Resulta que todo el pueblo ya sabe que Fabricio es bebedor y camorrista. Pronto empezarán a compadecerse de ella, y luego la condenarán por tolerarlo. O tal vez ya la estén juzgando, y solo que no se lo dirán a la cara. A la hora del almuerzo, Amelita estaba sentada en la pequeña sala de profesores comiendo tortillas y frijoles que había traído de casa. La enfermera Elena, una joven de unos 25 años que siempre era educada con ella, se acercó. «Amelita, ¿puedo hablar contigo?», le preguntó en voz baja. «Por supuesto. Verás, ayer mi madre estaba en la farmacia y vio allí a tu marido. Estaba comprando unas pastillas para la resaca y hablaba muy alto con el farmacéutico. Se quejaba de su mujer, decía que en casa no le entendían ni le apreciaban». Amelita se atragantó con un trozo de tortilla. Así que Fabricio también habla de ella con desconocidos en la farmacia. «Mamá está disgustada porque sabe que eres una buena persona», continúa Elena. «Dice que siempre eres educada, que trabajas honradamente, que no molestas a nadie, y te está denigrando delante de todo el mundo». «Gracias por decírmelo», susurró Amelita. «Pensé que debías saberlo. Un hombre no tiene derecho a hablar así de su mujer en público, aunque tengan problemas en casa». Después del trabajo, Amelita caminó lentamente hacia su casa, retrasando el momento de encontrarse con su marido. Las farolas ya estaban encendidas en las calles, los olores de la cena y los sonidos de los televisores salían de las casas, la habitual vida tranquila de la que se había visto privada. En casa, Fabricio estaba sentado a la mesa en pantalones cortos y camiseta, bebiendo cerveza y viendo el fútbol en el viejo televisor. Había botellas tiradas en el suelo de la borrachera de la noche anterior que no había guardado. Cuando vio a su mujer, arrugó la nariz con disgusto. «Por fin está aquí. ¿Cuándo vas a cocinar? Tengo hambre». «Ahora cocino yo», contestó Amelita en voz baja, dejando el bolso sobre la mesa. «Y guarda esas botellas. La casa parece un basurero». Quiso decir que había dejado las botellas, pero guardó silencio. Empezó a preparar la cena, friendo huevos y cebollas y calentando las tortillas de anoche. Fabricio, mientras tanto, abrió una segunda lata de cerveza. «Fabricio», comenzó suavemente, revolviendo los huevos en la sartén. «Quizá deberías beber menos. He oído que el jefe del trabajo no está contento». Su marido se volvió bruscamente y la miró con ojos furiosos. «¿Quién te ha dicho eso? ¿Quién?» «Nadie. Es que la gente dice...» «¿Qué gente?», gritó, levantándose de un salto de la silla. «¿Cotillean sobre mí con los vecinos? ¿Hablan de mí en el trabajo?» «No, no le he dicho nada a nadie. Es que...» «Cállate», gritó Fabricio y le dio un empujón en el hombro tan fuerte que apenas podía mantenerse en pie. «No te atrevas a deshonrarme. No te atrevas a hablar de mi vida con desconocidos». No lo hacía. «Solo estoy preocupada por ti. No te preocupes por mí. Deberías preocuparte por la casa, por la cocina. La cena de ayer fue insípida. Hoy vuelves a cocinar algo asqueroso». Amelita se apartó de la cocina y sintió que se le saltaban las lágrimas. Nunca se había quejado a nadie de su marido, pero la gente le había hablado de sus travesuras. Ahora él la acusaba de cotilla. Cenaron en silencio. Fabricio masticaba con aire contrariado, bebiendo cerveza. Amelita no comió casi nada. Después de la charla del día y la pelea de la noche, su apetito había desaparecido por completo. A las 7:30, un coche viejo entró en el patio, y Amelita se dio cuenta de que los padres de Fabricio habían llegado.
Leticia y Pancho visitaban a su hijo todas las semanas, generalmente los domingos, pero a veces entre semana. Leticia era una mujer corpulenta de unos 58 años, con el pelo teñido de negro y dientes de oro. Trabajaba como dependienta en una tienda de ropa y se consideraba superior a los demás. Pancho, su marido, era un hombre tranquilo de unos 60 años, un antiguo mecánico que prefería callar cuando su mujer hablaba. «Hijo», exclamó Leticia, entrando en casa y abrazando a Fabricio. «¿Qué tal estás? ¿Cómo está tu salud?» «Estoy bien, mamá. Estoy trabajando, ganando dinero». «¿Por qué has adelgazado tanto?» Se volvió hacia Amelita. «Estás pálida. ¿Estás enferma?» «No, estoy sana». «Sana», resopló Leticia, sentándose a la mesa. «Pancho, mira qué delgada está. Debe ser mala comedora, ahorra en comida». «Mamá, siempre ha sido así», dijo Fabricio. «Era, pero no era así. Ahora es piel y huesos, y no es buena cocinera», sacudió la cabeza Leticia. «Recuerdo que, cuando estabais casados, cocinaba bien. ¿Y ahora qué? Judías y arroz, arroz y judías». Amelita puso en silencio las tazas de té sobre la mesa. Su suegra siempre encontraba un motivo para criticarla. La comida no estaba rica, la casa no estaba ordenada, la ropa no estaba planchada. «Y tú, hijo, tampoco tienes buen aspecto», continuó Leticia, escrutando a Fabricio. «Has adelgazado, tienes ojeras. ¿No estarás agobiado en el trabajo?» «No, estoy bien. Solo estoy cansado». «Estás cansada porque no te alimentas bien en casa», concluyó la suegra, lanzando una mirada de reproche a Amelita. «Un hombre debe comer bien, sobre todo si trabaja físicamente. ¿Qué le das de comer? ¿Agua y judías?» «Cocino todo lo que puedo comprar», replicó Amelita en voz baja. «¿Puedes comprar?», se indignó Leticia. «¿Por qué no puedes? Porque te gastas el dinero en cosas que no sabes para qué, en cosméticos, en trapos, y tu marido pasa hambre». «Mamá, no tengo hambre», intentó intervenir Fabricio. «¿No tienes hambre? Entonces, ¿por qué estás tan delgada? ¿Por qué estás cansada?» Leticia se volvió hacia su nuera. «¿Sabes lo que pienso? Creo que es por tu mala cocina que tu hijo empezó a beber. Llega a casa cansado y la comida en casa es desagradable, incómoda, así que va a una cantina, donde puede sentarse a comer bien». Amelita sintió que se le sonrojaba la cara. Resultaba que hasta la borrachera de su marido era culpa suya. «Leticia», dijo Pancho en voz baja, «tal vez no deberíamos». «¿No deberíamos qué?», le espetó la suegra a su marido. «¿No deberías decir la verdad? Y entonces, ¿quién le dirá a esta chica cómo mantener a su marido? ¿Su madre? Ella no tiene madre, murió hace mucho tiempo. ¿Su padre? Vive solo. ¿Qué sabe él de la vida familiar?» «Intento ser una buena esposa», susurró Amelita. «¿Intentar?», Leticia resopló despectivamente. «Si lo intentaras, tu marido estaría en casa, no en las cantinas. Llevo 40 años casada y mi Pancho nunca ha bebido, porque en casa lo tiene todo, y comida rica, y limpieza, y comodidad». Pancho tosió torpemente, pero guardó silencio. Amelita sabía que él también había bebido en su juventud, pero no tan abiertamente como su hijo. «¿Tomamos un té?», sugirió, tratando de cambiar de tema. «Té», aceptó Leticia. «Solo asegúrate de que tenga suficiente dulzor. La última vez que tomaste azúcar no te supo bien». Amelita puso la tetera y sacó las galletas que compraba especialmente para las visitas de su suegra. Leticia siempre tenía algo que criticar, pero normalmente aprobaba las galletas. Los padres de Fabricio se quedaron hasta las 9 de la noche. Durante todo ese tiempo, Leticia sermoneó a su nuera sobre cómo mantener la casa, cocinar y tratar a su marido. Pancho permanecía en silencio y solo de vez en cuando asentía con la cabeza para dar la razón a su mujer. «Espero que hagas caso de mis palabras», le dijo Leticia a modo de despedida. «Si no, viviréis así. Él bebe, tú lloras. Hay que crear las condiciones para que un hombre quiera estar en casa».
Cuando sus padres se fueron, Fabricio se volvió aún más sombrío. Se sentó a la mesa, abrió una nueva lata de cerveza y se quedó mirando la televisión. Amelita lavó los platos y pensó en las palabras de su suegra. ¿Era realmente culpa suya que su marido bebiera? A las 11 de la noche, Fabricio se había terminado la cerveza y dijo que iba a dar un paseo. Amelita sabía que eso significaba ir a la tienda a por más licor. Era inútil intentar detenerlo, solo conseguiría enfurecerlo más. «No te alejes mucho», le pidió. «Mañana tengo que trabajar temprano». «No me digas lo que tengo que hacer», le espetó y salió dando un portazo. Amelita se fue sola a la cama, pero no pudo dormir en mucho tiempo. Por la ventana oía voces de borrachos, ladridos de perros, el ruido de los coches que pasaban, los sonidos habituales de la ciudad por la noche, pero esta noche parecían especialmente inquietantes. Se despertó con un ruido extraño en el patio. Eran las 3:30 de la madrugada. Pasos, algún resoplido, la voz de Fabricio urgiendo a alguien. Amelita se levantó de la cama y miró por la ventana. Lo que vio la dejó boquiabierta. Fabricio, borracho y tambaleante, arrastraba la cabra de don Nicolás hacia el patio. El animal gruñía, balaba, reacio a irse, pero su marido tiraba insistentemente de él por la cuerda hacia la casa. «Calla, calla», le susurraba a la cabra. «Mañana te venderé y conseguiré el dinero. Buen dinero por una buena cabra». Amelita se puso rápidamente una bata y salió corriendo al patio. «Fabricio, ¿qué haces? Es la cabra de don Nicolás». «Ah, despierta», sonrió ebrio el marido. «Ayuda, vamos a meterla en casa. Por la mañana la llevaremos al mercado y la venderemos». «¿La has robado?» «No la robé, la tomé prestada temporalmente». Fabricio hizo un gesto con las manos. «Don Nicolás es rico, tiene 3 cabras. No se dará cuenta de una». «Sí que se dará cuenta, las cuenta todos los días. Devuélvemela inmediatamente». «No lo haré», dijo obstinadamente el marido. «Necesito el dinero. No me pagan lo suficiente en el trabajo y mi mujer me regaña en casa. Al menos así podré ganar dinero». La cabra balaba cada vez más fuerte y Amelita temía que la oyeran los vecinos. Intentó quitarle la cuerda de las manos, pero él la apartó. «No te metas. Será mejor que ayudes». Juntos arrastraron con dificultad al animal hasta el interior de la casa. La cabra se revolvió en la cocina, tiró una silla y rompió una taza. Fabricio reía y Amelita intentaba calmar al asustado animal. «La ataremos en un rincón», dijo el marido sacando una cuerda. «Nos levantaremos temprano, antes de que se despierte don Nicolás, y la llevaremos al mercado». «Fabricio, eso es robar. Irás a la cárcel». «No, no irán. Diré que la cabra vino a mí, le di de comer y beber, así que decidí venderla». Amelita se dio cuenta de que era inútil discutir con su marido borracho. Tuvo que ayudarle a atar la cabra en un rincón de la cocina y ponerle una manta vieja. «Mañana lo arreglaremos todo», le susurró al animal. «Mañana te llevaré a casa». Pero por la mañana era demasiado tarde para arreglarlo. A las 7:30 llamaron a la puerta y se oyó la voz de don Nicolás. «Fabricio, abre. ¿Dónde está mi cabra?» Amelita empujó a su marido dormido en el hombro. «Levántate. Don Nicolás está aquí». Fabricio abrió un ojo pero lo cerró inmediatamente. «Dile que no estoy en casa». «Sé que estás en casa», gritó don Nicolás sin dejar de llamar. «Los vecinos te han visto llevándote a mi Blanca. Dámela ahora mismo». Los golpes eran cada vez más fuertes. La cabra que estaba en un rincón de la cocina ladró como respondiendo a su amo. Don Nicolás lo oyó y gritó aún más fuerte. «Oigo a mi Blanca. Abre la puerta, ladrón». Fabricio se levantó de mala gana de la cama, se puso los pantalones y se dirigió a la puerta. Amelita lo siguió, presintiendo problemas. «Buenos días, don Nicolás», dijo Fabricio con fingida cortesía mientras abría la puerta. «¿Dónde está mi cabra?», gritó el viejo al entrar en la casa. Tenía 65 años, pero parecía fuerte y enfadado. «¿Qué cabra? No sé nada de ninguna cabra». «No mientas.
Doña Consuelo te vio llevártela, y el hijo del vecino también lo vio. Don Nicolás entró en la cocina y vio la cabra atada en un rincón. Ahí estaba, Blanca mía, exclamó, y corrió a desatar la cuerda. ¡Alto!, gritó Fabricio y agarró al viejo por la manga. ¡Es mi cabra! ¿La tuya?, se maravilló don Nicolás. La compré hace 3 años. Tengo los papeles. Yo también tengo papeles, mintió Fabricio. ¿Dónde están los papeles? Enséñamelos. Están en la notaría. Mientes, hijo de puta. El viejo se enfadó e intentó apartar a Fabricio de la cabra. No me toques, gritó el marido de Amelita y empujó a don Nicolás en el pecho. El viejo se tambaleó, pero se mantuvo en pie. Sus ojos brillaban de rabia. ¿Así que quieres pelear, ladrón? No soy un ladrón. Soy un ladrón, y un borracho, y un canalla. Fabricio corrió al dormitorio y volvió con un gran cuchillo de cocina. «¡Fuera de mi casa!», gritó agitando el cuchillo. «Vete antes de que te corte». Don Nicolás no tuvo miedo. Cogió una sartén pesada de la mesa y la blandió contra Fabricio. «¡Córtala, borracho!». Se inició una verdadera pelea. Fabricio blandió el cuchillo y don Nicolás se defendió con la sartén. La cabra balaba, Amelita gritaba y los vecinos ya estaban reunidos en el patio. «¿Qué está pasando ahí fuera?», se oyeron voces al otro lado de la ventana. «Alguien se está peleando. Hay que llamar a la policía». Don Carlos, de la casa vecina, y 2 jóvenes entraron corriendo en la casa. Agarraron a Fabricio por los brazos y le quitaron el cuchillo. «¡Detened este atropello!», gritó don Carlos. «Se ha despertado todo el barrio». «Me ha robado la cabra», gritó don Nicolás, señalando a Fabricio. «La robó por la noche y la arrastró hasta la casa». «Yo no la he robado. Vino por su cuenta». «¿Vino y se ató con una cuerda?». El viejo resopló despectivamente. Los vecinos miraron a la cabra atada, luego al borracho Fabricio, y lo entendieron todo sin explicaciones. «Fabricio, devuelve la cabra y discúlpate», dijo don Carlos. «No está bien coger lo ajeno». «No la devolveré. Sí que lo harás», gritó don Nicolás y volvió a blandir la sartén. Apenas pudo contenerse. La cabra fue desatada y sacada al patio. Don Nicolás cogió a su animal, pero al despedirse sacudió el puño a Fabricio. «Si esto vuelve a ocurrir, te denunciaré a la policía. Le diré a todo el pueblo lo ladrón que eres». Los vecinos se dispersaron, hablando y negando con la cabeza. Amelita se quedó sola con su marido, que se sentó a la mesa agarrándose la cabeza. Después del cuento de la cabra, pasó una semana de relativa calma. Fabricio iba a trabajar en silencio, bebía cerveza delante de la tele por las tardes y apenas hablaba con Amelita. Ella esperaba que el escándalo con don Nicolás lo hubiera hecho recapacitar, que ahora tuviera más cuidado con la bebida. Una ingenua esperanza que se desvaneció el sábado por la noche. Amelita estaba preparando la cena cuando oyó voces familiares en el patio. El corazón se le encogió al presentir problemas. Fabricio había vuelto a traer compañía, y esta vez había más voces que de costumbre. Miró por la ventana y contó 5 hombres que caminaban hacia la casa, riendo a carcajadas y tambaleándose. La puerta se abrió con el habitual traqueteo y toda una multitud entró en la cocina. Fabricio iba delante con una sonrisa de borracho satisfecho, seguido de los conocidos Manuel, Rubén y Carlos, y 2 caras nuevas. Uno era un joven de unos 25 años con dientes de oro y un tatuaje en el cuello, que se llamaba Diego. El otro era un hombre de mediana edad con los ojos rojos y las manos temblorosas que parecía un completo alcohólico. Se presentó como Gerardo. «¡Amelita!», gritó Fabricio, dándole una palmada en la espalda a su mujer. «Te presento a los invitados. Esta noche tenemos una gran fiesta». En la pequeña cocina no cabía tanta gente. Los hombres se agolpaban, se sentaban en las sillas, en el alféizar de la ventana. Uno se sentaba en el suelo. El olor a sudor, tabaco y alcohol era aún más fuerte que de costumbre.
«Dame los vasos», ordenó Fabricio. «Y algo de comer». Amelita sacó todos los vasos y copas de la casa. No había suficientes para 5 personas. Los hombres ya estaban poniendo botellas en la mesa. Esta vez había 4, 2 con tequila, una con ron y otra con brandy barato. «Es una hermosa esposa, Fabricio», dijo Diego, mirando a Amelita con ojos insolentes. «¿Sabe bailar?» «No sabe y no quiere», gritó Fabricio. «Ella es para cocinar y limpiar, no para entretener». «Qué pena», dijo Diego. «Tengo buenas canciones». Gerardo, mientras tanto, servía tequila con manos temblorosas, derramando la mitad sobre la mesa. Parecía estar de juerga, la cara hinchada, los ojos turbios, las manos temblorosas. «Oye, viejo, no lo derrames», le dijo Carlos. «El alcohol es caro». «Lo siento», murmuró Gerardo y bebió de un trago. Amelita empezó a preparar la comida para la compañía. En la nevera había alitas de pollo que iba a cocinar para la comida de mañana, pero ahora tenía que freírlas para los invitados. También hirvió arroz, picó tomates y cebollas. Los hombres ya estaban bebiendo y fumando, llenando la cocina de humo. «¿Y si jugamos al strip poker?», sugirió Diego, barajando las cartas. «¿Delante de su mujer?», se preguntó Manuel. «¿Qué más da? Que vea cómo juegan los hombres de verdad». «No», dijo Fabricio con firmeza. «Que la mujer trabaje en la cocina y nosotros jugamos a las cartas normalmente». Empezaron a jugar por dinero, pequeñas apuestas de 10 o 20 pesos. Diego resultó ser el mejor jugador y no tardó en ganar a los demás. Gerardo era el que más perdía, pero seguía subiendo las apuestas, con la clara esperanza de volver a ganar. «¿Quieres parar?», sugirió Rubén cuando había perdido 50 pesos. «O las esposas te matarán en casa». «Intenta matar a mi mujer», se rió Carlos. «Me mataría más rápido si supiera que he perdido el dinero». «La mía ya lo sabe», suspiró Manuel. «Ayer me encontró un cheque de la cantina en el bolsillo. Montó tal escándalo que los vecinos vinieron corriendo. Los hombres hablaban de sus mujeres, del trabajo, del fútbol. Hablaban más alto y se reían cada vez más. Amelita servía la comida, recogía la mesa, fregaba los platos. Se sentía como una sirvienta invisible. A las 10 de la noche, la primera botella de tequila estaba vacía. Diego abrió una segunda, luego una tercera. Gerardo apenas se mantenía sentado en su silla, la cabeza le daba vueltas y tenía los ojos cerrados. Pero no dejó de beber. «Oye, abuelo, ¿quieres parar?», le dijo Diego. «Te vas a desmayar». «Estoy bien», murmuró Gerardo. «Yo puedo más». «Ya veo que puedes», sonrió Carlos. A medianoche, 3 de las 4 botellas estaban vacías. Manuel contaba la misma historia por cuarta vez. Rubén discutía consigo mismo. Carlos intentaba cantar canciones mexicanas. Gerardo se deslizó bajo la mesa y se quedó tumbado murmurando algo ininteligible. «Nos estamos quedando sin alcohol», dijo Fabricio, cogiendo la última botella de brandy. «Alguien debería ir a las tiendas». «Las tiendas ya están cerradas», señaló Rubén. «Luego al kiosco de 24 horas de la Plaza Central». «Es un largo paseo», se quejó Manuel. «¿Y si preguntamos a nuestros vecinos?», sugirió Diego. «Seguro que alguien en casa tiene provisiones». «¿A quién se lo pedirías?», preguntó Fabricio. «A la vieja de enfrente. ¿Cómo se llama?». «A María». Su marido había muerto hacía poco, así que debía de quedarle alguna botella. Amelita conocía a doña María, una anciana de unos 70 años que había vivido sola tras la muerte de su marido. Callada, religiosa, no tocaba a nadie y procuraba no llamar la atención. «No te acerques a ella», dijo Amelita. «Ya está dormida, es una anciana». «Y estaremos callados», prometió Diego. «Se lo pediremos amablemente». «Vamos», dijo Carlos. «Nos pondremos sobrios». Los 5 hombres salieron al patio, dejando solo a Gerardo durmiendo bajo la mesa. Amelita se asomó a la ventana y observó horrorizada cómo cruzaban la carretera hacia la casa de doña María.
La casa de la anciana era pequeña, de una sola planta, con un jardín delantero. Las ventanas estaban a oscuras. Doña María hacía tiempo que dormía. Los hombres se dirigieron a la puerta y empezaron a llamar. «¡Doña María!», gritó Fabricio. «¡Abra, por favor!». De la casa no salió ni un ruido. O la anciana estaba profundamente dormida o fingía no oír. «Llama más fuerte», aconsejó Diego. Fabricio golpeó la puerta con el puño. «Doña María, sabemos que está en casa». Se encendieron las luces de la casa. Un minuto después, la voz temblorosa de la anciana sonó en la puerta. «¿Quién es? ¿Qué queréis?». «Somos nosotros, tus vecinos», mintió Fabricio. «Puedo veros un momento». «Es tarde. Vuelve mañana». «Es urgente», insistió Diego. «Tenemos un enfermo que necesita medicinas». «¿Qué medicina?». «Abre la puerta», gritó Carlos, perdiendo la paciencia. «No lo haré. Ve al hospital si estás enfermo». Manuel empujó la puerta con el hombro, comprobando que era sólida. «¿La abrimos nosotros?», sugirió. «Hagámoslo», aceptó Diego. Empezaron a empujar juntos. La vieja madera crujió bajo su peso. «¿Qué hacéis?», gritó doña María desde dentro. «Voy a llamar a la policía». «Llama a la policía», se rió Carlos. «Cuando lleguen, lo habremos encontrado todo». La puerta cedió con un fuerte crujido. Los hombres entraron en la casa, donde los recibió una asustada anciana en camisón. «¿Qué queréis?», preguntó con voz temblorosa. «No tengo dinero». «No necesitamos dinero», dijo Fabricio. «Queremos alcohol. ¿Dónde habéis escondido las botellas?». «¿Qué botellas? No tengo botellas». «Estás mintiendo», gritó Diego. «Todo el mundo tiene botellas. Tu marido bebía, así que hay botellas». Empezaron a revolver la casa, a dar la vuelta a los muebles, a abrir los armarios, a mirar debajo de la cama. Doña María lloraba y les rogaba que no tocaran las cosas de su difunto marido. «¡Toma!», exclamó Manuel sacando una botella de coñac del armario. «La he encontrado. Y aquí hay otra». Rubén encontró una botella de whisky detrás del sofá. «No la toques», gritó la anciana. «Es un recuerdo de mi marido». «Tu marido está muerto, no necesita más», dijo Carlos con indiferencia, llevándose las botellas. Doña María intentó llevarse el coñac, pero Diego la empujó con tanta fuerza que cayó al suelo. «¡Socorro!», gritó la anciana. «Vecinos, socorro». Se oyeron sus gritos. El primero en llegar fue don Carlos, de la casa vecina, seguido de don Rafael y su mujer, y luego varios más. «¿Qué pasa aquí?», preguntó don Carlos al entrar en la casa y ver los muebles volcados. «¡Me están robando!», gritó doña María. «Han roto la puerta, están tirando cosas». «No estamos robando», empezó a justificarse Fabricio. «Solo me han pedido una copa». «¿Pedido?». Don Rafael estaba indignado. Rompieron la puerta y le dieron un susto de muerte a la vieja. «Vamos». Diego hizo un gesto con la mano. «¿Y qué si se llevaron 2 botellas? Le sobraban. Devuélvanlas y váyanse», dijo don Carlos con firmeza. «No, no lo haremos», dijo Carlos con terquedad. «Ya las hemos abierto». En efecto, Manuel había conseguido descorchar el coñac y dar unos sorbos. «Entonces lo tomaremos por la fuerza», advirtió don Rafael. «Inténtalo», replicó Diego desafiante. En casa de doña María estalló una refriega. Don Carlos agarró a Fabricio por la camisa y don Rafael intentó quitarle la botella a Manuel. Diego y Carlos se defendieron con los puños. Las mujeres gritaban, una anciana lloraba. La pelea se extendió rápidamente a la calle. 3 hombres más se unieron a los vecinos, don Alberto, don José y el joven Pablo. Ahora había 8 hombres peleando en medio de la calle. Amelita contemplaba horrorizada la carnicería desde su ventana. Los hombres rodaban por el suelo, golpeándose con los puños, agarrando palos y piedras. Fabricio peleaba con don Carlos, Diego con don Rafael. Manuel había recibido un puñetazo en la nariz y sangraba. «¡Policía!», gritaban las mujeres. «¡Llamad a la policía!». Pero la policía estaba lejos. La pelea continuaba,
cada vez más violenta. Don Alberto cogió un palo del suelo y se lo lanzó a Carlos. Este lo esquivó y el palo golpeó a Fabricio en la cabeza. El marido de Amelita se desplomó en el suelo, chorreando sangre por debajo del pelo. Intentó levantarse, pero volvió a caer. «¡Fabricio!», gritó Amelita y salió corriendo de la casa. Al ver la sangre en la cabeza de Fabricio, los combatientes se detuvieron. Diego y compañía huyeron rápidamente en la oscuridad con las botellas robadas. Los vecinos rodearon a Fabricio, que yacía en el suelo. «Está muy golpeado», dijo don Carlos. «Está sangrando. Deberíamos llevarlo al hospital», sugirió la mujer de don Rafael. «No quiero ir al hospital», susurró Fabricio recuperando el conocimiento. «Quiero volver a casa». Amelita y don Carlos lo ayudaron a levantarse. Fabricio estaba mareado y apenas podía mantenerse en pie. La sangre le cubría media cara. «Os ayudaré a llevarlo a casa», se ofreció don Carlos. Los dos llevaron a Fabricio a casa y lo tumbaron en la cama. Amelita trajo agua caliente y vendas y le limpió la herida. No era muy profunda, pero sangraba mucho. «Gracias, don Carlos», agradeció a su vecina. «De nada. Dígale a su marido que no traiga más amigos así a casa. Todo el barrio sufre por su culpa». Cuando la vecina se marchó, Amelita se quedó sola con su marido herido. Fabricio gemía, se agarraba la cabeza y tenía náuseas. Le dio analgésicos y lo tapó con una manta. Encontró a Gerardo en la cocina, que había dormido todo el tiempo debajo de la mesa sin oír nada. Al despertarse y no encontrar compañía, se fue en silencio a su casa. La casa estaba en un estado lamentable. Había colillas, botellas vacías y restos de comida por todas partes. La mesa estaba cubierta de alcohol y el suelo estaba cubierto de cenizas. La cocina apestaba tanto a tabaco y alcohol que era imposible respirar. Amelita estuvo limpiando hasta las 4 de la mañana. Fregaba el suelo, limpiaba las mesas, ventilaba las habitaciones. Fabricio dormía un sueño agitado, a veces gimiendo y diciendo algo inaudible. Por la mañana, mientras Amelita se preparaba para ir a trabajar, llamaron a la puerta. Rosalinda estaba en el umbral con cara de preocupación. «Una vecina me ha contado lo de la pelea de anoche», dijo al entrar en la casa. «Dice que golpearon a tu marido en la cabeza con un palo». «Sí, así fue. No era muy profundo, pero había sangre». Rosalind echó un vistazo a la cocina, donde aún quedaban rastros del caos de anoche. A pesar de la limpieza, seguía oliendo a tabaco y alcohol. «¿Cuántos eran?», preguntó. «5. Más mi marido. 6 borrachos en tu casa». Rosalind sacudió la cabeza. «Y luego fueron a robar a la vieja. Todavía no pueden calmar a doña María. Está llorando». Amelita bajó los ojos. Estaba avergonzada de su marido, de sus amigos, de toda la historia. «Escúchame bien». Rosalinda cogió las manos de su amiga. «Ayer podrían haber matado a un hombre. ¿Comprendes? Si el palo le hubiera dado en el cuello o en la sien en vez de en la cabeza, su marido estaría muerto». «Lo comprendo. ¿Qué pasará mañana? Traerá más compañía, se emborracharán más, causarán más problemas y acabará matando o mutilando a alguien». «No sé qué hacer», susurró Amelita. «Lo sabes. Solo tienes miedo. Deja a ese cerdo y vive una vida normal, antes de que sea demasiado tarde. ¿A dónde se supone que debo ir? ¿A casa de tu padre? ¿O conseguir una habitación en alguna parte? Trabajas, ganas dinero. No es dinero de la realeza, pero es suficiente para una vida modesta. Fabricio no me deja ir. Dice que una mujer debe estar con su marido pase lo que pase». «Y tú no pides permiso», dijo Rosalinda con rigidez. «Recoge tus cosas cuando él no esté en casa y vete. La casa es tuya, los papeles son tuyos. Que se vaya con sus compañeros, que se quede con ellos». Fabricio gemía desde el dormitorio. Se estaba despertando y llamaba a su mujer. Rosalinda miró hacia el dormitorio con disgusto. «Piensa en lo que te he dicho», dijo a modo de despedida.
La próxima vez arrastrarás a tu marido herido hasta casa y lo llevarás a la morgue, o acabarás allí tú misma. Después de que su amiga se marchara, Amelita se sentó a la mesa de la cocina y miró por la ventana durante largo rato. Rosalind tenía razón. Lo de ayer podría haber sido irreparable, pero ¿qué pasaría mañana o pasado mañana? La voz de Fabricio volvió a sonar desde el dormitorio. «Amelita, trae agua y medicina para la cabeza». Se levantó y fue a atender a su marido, pero las palabras de Rosalinda sonaban cada vez más fuerte en su cabeza. Tal vez era realmente hora de hacer un cambio antes de que fuera demasiado tarde. Fabricio pasó 3 días en cama después de la pelea. Le dolía tanto la cabeza que no podía levantarse sin marearse. Amelita lo cuidó como a un niño enfermo, llevándole comida, medicinas, cambiándole el vendaje de la herida. Su marido estaba hosco y callado, solo gemía y se quejaba del dolor. El miércoles por la mañana por fin se levantó de la cama e intentó prepararse para ir a trabajar. Pero al cabo de media hora regresó a casa. Don Miguel le había mandado volver, diciendo que en su estado haría más mal que bien. «Voy a perder el trabajo por tu culpa», dijo Fabricio con tristeza, sentándose a la mesa. El jefe ya estaba descontento, y ahora tengo que coger la baja por enfermedad. «Yo no tengo nada que ver», replicó Amelita en voz baja. «Fueron tus amigos los que empezaron la pelea». «¿Mis amigos?», estalló el marido. «Se estaban defendiendo. Fueron los vecinos quienes atacaron primero». Los vecinos estaban protegiendo a doña María. Entraron por la noche, derribaron su puerta. Solo queríamos preguntar. ¿Preguntar? ¿Romper la puerta es preguntar? Fabricio guardó silencio, comprendiendo que era inútil discutir. Pero la rabia contra su mujer no disminuía. Estaba acostumbrado a que Amelita siempre lo apoyara, estuviera de acuerdo con él, no hiciera preguntas incómodas. Pero ahora empezó a discutir, a acusarle, a señalarle sus errores. El jueves volvió a intentar ir a trabajar. Esta vez don Miguel le permitió quedarse, pero le advirtió que era su último aviso. Un escándalo más y sería despedido sin indemnización. Fabricio trabajó hasta la hora de comer, pero entonces le dolió tanto la cabeza que no pudo levantar pesos. Tuvo que volver a casa, pero por el camino fue a la cantina Las Palmas, la única que aún no le había vetado después de varios incidentes. El dueño de la cantina, don Ramón, conocía a Fabricio desde hacía muchos años y lo trataba con piedad. Cuando vio la cabeza vendada, sacudió la cabeza con simpatía. «¿Qué te ha pasado, Fabricio?» «Me peleé con los vecinos. Me golpearon en la cabeza con un palo». «¿Por qué fue la pelea?» «Oh, no fue nada. Una pelea de hombres». Don Ramón le puso un vaso de tequila delante. «Por la pobreza. Podría hacerte sentir mejor». Fabricio lo bebió y sintió que el dolor se calmaba un poco. Pidió otro vaso, luego otro. Por la noche estaba completamente borracho, pero la cabeza le dolía menos. Llegó a casa a las 10:30. Amelita estaba poniendo la mesa, preparando la cena. Cuando vio a su marido borracho, suspiró y sacudió la cabeza. «Dijiste que te dolía la cabeza. ¿Por qué has bebido?» «Me duele, por eso he bebido. El alcohol mitiga el dolor. El alcohol solo lo empeora. Deberías estar recibiendo tratamiento, no bebiendo». «No me digas lo que tengo que hacer», Fabricio gritó. «Yo sé lo que necesito». Se sentó a la mesa y empezó a comer. Amelita le sirvió la comida en silencio, pero era evidente que estaba disgustada. Fabricio se enfadó. ¿Por qué su mujer no puede estar alegre como antes? ¿Por qué siempre pone cara de disgusto? Después de cenar, encendió la televisión y abrió una lata de cerveza. Amelita fregaba los platos y de vez en cuando le lanzaba miradas críticas. «¿Por qué me miras a mí?», le preguntó. «No miraba nada. Lavo los platos». «Me miras y me juzgas. ¿Crees que no veo?» «No pienso nada». «Sí que piensas. Piensas que soy una alcohólica». Amelita no contestó, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra.
Fabricio terminó su cerveza y abrió una segunda lata. El viernes volvió a trabajar, pero solo hasta la hora de comer. Tenía la cabeza mareada, los ojos dobles, las manos temblorosas. Don Miguel le dejó irse a casa, pero le dijo que si el lunes no venía a trabajar en un estado normal, no volviera. Fabricio se dio cuenta de que estaba a punto de dejar el trabajo. Era difícil encontrar trabajo, sobre todo con su reputación, pero en lugar de irse a casa y descansar, entró de nuevo en la cantina. «No tienes buen aspecto», dijo don Ramón. «Quizá deberías ver a un médico. Los médicos no entienden nada, lo único que consiguen es dinero. ¿Cómo tienes la cabeza?» «Me duele, sobre todo cuando mi mujer empieza a darme la lata». Don Ramón le sirvió un poco de tequila. «Las mujeres no entienden los problemas de los hombres, creen que solo bebemos para divertirnos». «Exacto». Fabricio estuvo de acuerdo. «La mía cree que soy alcohólico, solo mitigo el dolor». «Sí, claro, es terapia, no beber». Fabricio bebió y pidió otro, y luego otra. Al anochecer estaba en tal estado que apenas podía caminar hasta su casa. Amelita lo esperaba con la cena, pero cuando vio a su marido borracho, no puso la mesa. Se quedó de pie en medio de la cocina y le miró con dolor en los ojos. «¿Por qué estás parada como una columna?», preguntó Fabricio. «¿Dónde está la cena?». «Fabricio, tenemos que hablar», dijo ella en voz baja. «¿Hablar de qué? Dame de cenar y no te molestes en ver la tele». «No, primero hablemos». Algo en su tono le hizo recelar. Amelita parecía más decidida que nunca. «Hablemos», masculló, sentándose en su silla. «No puedo seguir viviendo así», dijo ella, mirándole a los ojos. «Bebes todos los días, traes a casa amigos borrachos, te peleas con los vecinos, me avergüenzas por toda la ciudad. ¿Qué me sugieres? ¿Soy yo o la bebida? No aguanto más». Fabricio la miró desconcertado. Amelita nunca le había hablado así. Siempre se había mostrado sumisa, de acuerdo con todo lo que él decía. «¿Qué quieres decir?», le preguntó. «Muy sencillo. Si no dejas de beber, te dejaré». «¿Lo harás?», rió Fabricio. «¿Dejarme dónde? ¿Con papá? Es un mendigo. Vive en una habitación. Encontraré otro sitio donde vivir». «Lo harás», resopló despectivamente. «¿De qué vas a vivir? Con el sueldo de una limpiadora, alquilando una habitación, comprar comida, ropa. Te arrastrarás de rodillas hacia mí en un mes». «No lo haré». «Sí, lo harás, porque no eres nada sin mí. Incluso conseguiste este trabajo porque yo lo arreglé con don Roberto». «Eso no es verdad». Amelita consiguió el trabajo en el hospital sola, sin ayuda de nadie. Pero Fabricio repetía tanto esa mentira que casi se la creía él mismo. «Hablo en serio», continuó Amelita. «Deja de beber o me iré». «Y lo digo en serio. No te irás», gritó Fabricio, levantándose de la silla. «Eres mi mujer, firmado en la iglesia, lo juramos ante Dios. También juraste amarme y quererme. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Proveyéndote. Te doy un techo, comida, ropa». «¿Un techo?». Amelita sonrió amargamente. «¿Qué techo? La casa es mía, no tuya. Mi padre la compró y la puso a mi nombre». «¿A tu nombre?». Fabricio estaba furioso. «Es una casa de familia. Yo soy el dueño». «¿El dueño? Tú eres el borracho que deshonra a la familia delante de los vecinos». «¿Cómo te atreves a hablarme así?», gritó el marido. «Me atrevo porque estoy harto de callarme. Estoy harto de que bebas. No soy alcohólica, estoy en tratamiento». «¿Estás en tratamiento? ¿Todos los días en la cantina? ¿Eso es tratamiento?». «Cállate», Fabricio rugió. «Cállate ahora mismo». Pero Amelita no se calló. Años de resentimiento acumulado estallaron. «No me callo, voy a decir lo que pienso. Eres una borracha. Te has convertido en una alcohólica. Pronto perderás tu trabajo. Eres una vergüenza para la casa. ¿Tengo que aguantar esto?». «Tienes que hacerlo, porque eres la esposa». «¿Qué esposa? Soy una sirvienta, no una esposa. Cocino, limpio, sirvo a tus amigos borrachos, y me pegas».
Te pego porque te lo mereces. Lengua larga, mal genio. ¿Te lo mereces? Amelita le miró con odio. Entonces yo también merezco una vida normal, sin un marido borracho. Eso es, gritó Fabricio. Basta, no soy un borracho. Trabajo, gano dinero. Te estás bebiendo la mitad. No la mitad, más de la mitad. Gastas más en bebida que en comida. Eso no es verdad, es verdad. Y todos en el pueblo saben que eres alcohólico. En el hospital me lo dicen, en el mercado hablan de ti. ¿Quién habla? ¿Quién? Todos. Todo el pueblo sabe que Fabricio Vázquez es un borracho. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. Pregúntale a cualquiera. Fabricio se agarró la cabeza. La herida aún no había cicatrizado y gritar hacía que le doliera aún más. Pero la rabia era más fuerte que el dolor. Así que me estás avergonzando por toda la ciudad, diciéndole a la gente que soy alcohólico. Yo no le digo nada a nadie, la gente lo ve por sí misma. ¿Ver qué? ¿Cómo te peleas? ¿Cómo te emborrachas en las cantinas? ¿Cómo vienes borracho al trabajo? Cállate, gritó Fabricio y golpeó a su mujer. No me callo, le gritó ella. Elige, o dejas de beber o me voy. No lo harás, no te dejaré. Sí, lo harás, porque es mi casa. Si quieres irte, vete. Mi casa, Fabricio rugió. Ahora es mi casa, yo soy el jefe, y tú no eres nadie. La casa está a mi nombre, las escrituras están en el notario. No me importan las escrituras, eres mi mujer. Entonces la casa es mía, no tuya, es mía. Y si no dejas de beber, te echo. ¿Echarme? Fabricio se rió. ¿A mí? Sí, a ti. No, querido, te voy a echar a patadas. Agarró a Amelita del brazo y la arrastró hacia la puerta. ¿Qué estás haciendo? Estaba asustada. Te voy a echar. Si eres tan lista, si tienes tantos principios, vive donde quieras. Suéltame. No me iré. Estoy harta de ti. Estoy harto de tus sermones. Fabricio, para. ¿Qué estás haciendo? Me estoy deshaciendo de ti. Esta casa es realmente mía ahora. Amelita intentó liberarse, pero su marido era más fuerte. La arrastró hacia la salida, ignorando su resistencia. Déjame, quiero cambiarme. No necesitas cambiar, sal como estás. Estoy en camisón, está lloviendo afuera. ¿Tu problema? Fabricio abrió la puerta de golpe. Llovía a cántaros. Grandes gotas tamborileaban sobre el tejado y chorros de agua caían del cielo. No me mandes fuera con este tiempo, suplicó Amelita. Lo haré, deja de enseñarme a vivir. Al menos dame una chaqueta. No te daré nada, vete de aquí. La empujó hacia atrás y Amelita se encontró en la calle. La lluvia empapó al instante su fino camisón. ¡Fabricio!, gritó, llamando a la puerta. ¡Ábreme! Me estoy congelando. No lo harás. Corre con papá. Al menos dame unas zapatillas. Estoy descalza. No te daré nada. Fuera de aquí. La puerta se cerró de golpe. Amelita se encontró sola bajo una lluvia torrencial. El camisón se le pegaba al cuerpo, el pelo le colgaba en mechones mojados y tenía los pies mojados y embarrados a la vez. Volvió a llamar a la puerta. Fabricio, sé un ser humano, dame algo de ropa. Pero no hubo respuesta. Su marido puso la televisión a todo volumen para no oír sus gritos. Amelita se quedó bajo la lluvia sin saber qué hacer. Era una lástima ir a ver a los vecinos. Daba pena en camisón, mojada y sucia. Además, probablemente todos los vecinos ya sabían de sus problemas familiares. La única opción que le quedaba era acudir a su padre. Don Valerio vivía en las afueras de la ciudad, en una casita cerca del almacén donde trabajaba de vigilante. Tardaría 30 minutos en llegar andando, pero no había otra opción. Amelita caminó despacio por la calle desierta. Llovía a cántaros, convirtiendo los caminos en torrentes de barro. Resbalaba sobre el asfalto mojado, tropezaba con los baches, pero seguía caminando. No había transeúntes en la calle. Toda la gente razonable se quedaba en casa con este tiempo.
Solo pasaban coches raros que vertían agua turbia de los charcos. Le dolían los pies descalzos de piedras y astillas. Su camisón estaba completamente empapado y transparente. Amelita se cubrió con las manos para no parecer indecente, pero no sirvió de mucho. Caminaba y lloraba, aunque las lágrimas se mezclaban con la lluvia y no podían verse. 5 años de matrimonio la habían llevado a esto, a la vergonzosa huida de su propia casa en Camisón. 20 minutos después llegó a las afueras de la ciudad. Aquí las carreteras eran aún peores. Caminos de tierra llenos de baches. El barro se le pegaba a los pies y cada paso era difícil. Por fin apareció la casa de mi padre, una pequeña casa de una planta con tejado de hierro. Había una luz en la ventana, así que don Valerio estaba despierto. Quizá estaba leyendo o viendo la televisión. Amelita se acercó a la puerta y llamó suavemente. No quería despertar a los vecinos y ya estaban dormidos. ¿Quién está ahí?, sonó la voz de su padre. Soy yo, papá. Amelita. ¿Amelita? Don Valerio se sorprendió. A estas horas, ¿qué le pasa? La puerta se abrió y el padre vio a su hija, mojada, sucia, con solo un camisón. Su rostro estaba frío como una piedra. ¿Qué te ha hecho?, preguntó en voz baja. Me ha echado de casa. No me dejó vestirme. Pase, dijo don Valerio haciéndose a un lado. Date prisa. Amelita entró en la casa y enseguida sintió calor. Su padre trajo una toalla grande y se la echó sobre los hombros. Quítate la ropa, te daré ropa seca. Le trajo su camisa y sus pantalones viejos. Mientras su hija se cambiaba, preparó té caliente con miel. Cuéntame qué ha pasado, dijo cuando Amelita se sentó a la mesa. Ella lo contó todo. Las constantes borracheras de Fabricio, las peleas, la compañía de los amigos, el escándalo con doña María. De cómo había dado un ultimátum y su marido la había echado a la calle. Gritó que ahora la casa era suya, terminó. Aunque tú la compraste y la pusiste a mi nombre. Don Valerio escuchaba en silencio, pero sus ojos se iban enfriando cada vez más. Cuando su hija terminó su relato, se levantó y se acercó al viejo teléfono. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Amelita. Llamar a tu marido. ¿Para qué? Para hablar con él. Don Valerio marcó el número. Largos pitidos, luego la voz somnolienta de Fabricio. ¿Hola? Es don Valerio. Ah, suegro. ¿Por qué llama? Es tarde. Mi hija está aquí. Me contó cómo la echaste. Ella se fue por su cuenta. Yo no la eché. No me mientas. Ella me contó todo. Tu hija es una mala esposa. No sabe respetar a su marido. ¿Sabes respetar a tu mujer? ¿Echándola a la calle en camiseta? Es culpa suya. Tiene mal carácter. Don Valerio agarró el auricular con más fuerza. Escúchame bien, Fabricio. Acabas de firmar tu propia sentencia. ¿Qué? ¿Qué sentencia? Mañana por la mañana vendré a verte. Hablaremos de hombre a hombre. ¿Qué es lo que quieres? Mañana lo sabrás. Don Valerio colgó el teléfono y miró a su hija. Esta noche dormirás aquí. Mañana iremos juntos a verle. Papá, no lo hagas. Ya sabes lo enfadado que está. Lo sé. Por eso iremos. Amelita se acostó en la cama de su padre y don Valerio ocupó el sofá. Pero él no quería dormir. Estaba tumbado pensando en lo que le diría a su yerno mañana y lo que se llevaría con él. Don Valerio se despertó a las 6:30 de la mañana. Había dejado de llover al otro lado de la ventana, pero el cielo seguía gris y sombrío. Amelita dormía en su cama, acurrucada bajo la manta. Los sucesos de la noche anterior estaban claramente impresos en sus sueños. Sollozaba en voz baja y murmuraba algo. Papá se levantó del sofá sin hacer demasiado ruido y entró en el armario. En un rincón, detrás de algunas cajas viejas y herramientas, estaba el rifle de caza que había comprado hacía 10 años. Don Valerio rara vez lo utilizaba, solo cuando era necesario ahuyentar a los ladrones del almacén o disparar a un perro rabioso. Pero hoy tenía un propósito especial. Sacó la pistola, le quitó el polvo y comprobó el mecanismo.
Todo funcionaba correctamente. Luego encontró una caja de cartuchos, munición de caza del calibre 12. Los cargó lenta y cuidadosamente, comprobando cada cartucho. Amelita se despertó al oír el chasquido del cerrojo. «Papá, ¿qué haces?», preguntó saliendo del dormitorio. «Preparándome para hablar con tu marido». «¿Para qué es la pistola? ¿No vas a...?» «Aún no lo sé. Veremos cómo se comporta». Don Valerio era un hombre bajo de 55 años, pero años de duro trabajo le habían hecho enjuto y fuerte. Sus manos estaban acostumbradas al trabajo físico, sus nervios endurecidos por su época de vigilante, y lo más importante, amaba a su hija más que a su propia vida. «Papá, vamos a hablar con él», pidió Amelita. «Sin la pistola, quizá entre en razón». «¿Recapacitará?». Don Valerio sonrió. «¿Después de que te echara desnuda bajo la lluvia?». «No, hija mía, hay gente que solo entiende de fuerza». Se puso su vieja chaqueta, se metió munición extra en el bolsillo y cogió la pistola por el cañón. «Vámonos. Quizá sea mejor que me quede en casa». «No, tú vienes conmigo. Es tu casa, así que tienes derecho a estar allí». Salieron fuera. El aire era fresco y limpio después de la lluvia de la noche, pero había charcos en los caminos. Don Valerio caminaba confiado, con el fusil preparado. Amelita caminaba a su lado, tirando nerviosamente de los bordes de la camisa de su padre. «¿Qué vas a hacer?», preguntó. «Voy a devolverte tu casa, y voy a explicarle a tu marido cómo se trata a una mujer». «¿Y si llama a la policía?». «Que llame a la policía. Le diré a la policía lo que le hacía a mi hija». Fueron 20 minutos a pie hasta la casa de Amelita. Don Valerio se tomó su tiempo. Quería que Fabricio se despertara y estuviera sobrio. Un hombre sobrio es más fácil de asustar que uno borracho. En el camino se encontraron con don Carlos, un vecino que había ayudado a separar una pelea reciente. «Buenos días, don Valerio», dijo. «¿Y esa pistola?». «Me voy de casa», respondió brevemente el padre de Amelita. «¿Qué casa? La temporada está cerrada». «Una cacería especial». Don Carlos miró el rostro adusto de don Valerio, luego a Amelita vestida de hombre, y comprendió. «En todo caso, yo no vi nada», dijo, y apresuró el paso. Llegaron a la calle Morelos y se detuvieron frente a una casa. Las ventanas estaban cerradas, la puerta atrancada. Fabricio probablemente seguía dormido después del escándalo de anoche. «Espera aquí», le dijo don Valerio a su hija. «¿Qué vas a hacer?». «Voy a despertarlo». Don Valerio se acercó a la casa, levantó la pistola y apuntó a la ventana del dormitorio. Amelita se tapó la boca con la mano. No esperaba que su padre empezara a disparar de inmediato. El disparo sonó al otro lado de la calle. El cristal de la ventana se hizo añicos y cayó al suelo. Caras curiosas se asomaron desde las casas vecinas. «¡Fabricio!», gritó don Valerio. «¡Sal! Vamos a hablar». De la casa no salió ni un ruido. O Fabricio estaba demasiado borracho, o se había escondido. Don Valerio recargó su arma y disparó a la segunda ventana. Luego a la tercera. Los cristales cayeron uno tras otro. Los vecinos salieron corriendo a la calle. Algunos gritaron que llamaran a la policía. «¡Sal, cobarde!», gritó don Valerio, «o echaré la casa abajo». Por fin se oyeron ruidos en la casa. Alguien corría por las habitaciones, algo se caía, se oían maldiciones. Fabricio se despertó y se dio cuenta de lo que estaba pasando. «¡Don Valerio!», gritó desde la casa. «Deja de disparar, no he hecho nada malo». «¿Nada malo?», rugió el suegro. «Has echado a mi hija a la calle. Se fue sola. Estás mintiendo». Don Valerio disparó a la puerta. Volaron astillas de madera en todas direcciones y se hizo un gran agujero en la puerta. «Sal tú mismo, o entraré y te sacaré. No voy a salir, llamaré a la policía. Llámalos. Les diré cómo golpeaste a tu mujer». Fabricio comprendió que era inútil esconderse. Si don Valerio realmente entraba en la casa, sería peor. Mejor intentar escapar por la puerta trasera. Caminó en silencio hasta la puerta trasera.
La abrió con cuidado y miró hacia el patio. Don Valerio estaba de pie delante de la casa, así que la puerta trasera estaba despejada. Fabricio salió corriendo de la casa y corrió por los patios de los vecinos hacia el callejón. Pero don Valerio notó movimiento y se dio cuenta de que su yerno intentaba escapar. «¡Detente!», gritó, y corrió tras él. Fabricio era más joven y más rápido, pero don Valerio conocía mejor el pueblo. Además, él tenía una pistola y su yerno solo las piernas. «¡Lo atraparé de todos modos!», gritó don Valerio. Fabricio saltó a la siguiente calle y corrió hacia el centro de la ciudad. Esperaba encontrar un policía o esconderse en alguna tienda. Pero aún era temprano, la mayoría de las tiendas no estaban abiertas. Don Valerio siguió el ritmo. Periódicamente se detenía, apuntaba y disparaba. Las balas silbaban sobre la cabeza de Fabricio, haciéndole correr en zigzag. «¡Loco!», gritó Fabricio, mirando por encima del hombro. «¡Tú puedes matarlo!». «Puedo», respondió don Valerio, «si no te detienes». En la calle Juárez, Fabricio intentó esconderse detrás de un coche aparcado. Don Valerio disparó y la bala perforó el cristal trasero del coche. «¡Sal de ahí!», gritó. «Te atraparé de todos modos». Fabricio corrió al siguiente coche, luego al tercero. Don Valerio disparó metódicamente a través de las ventanillas de los coches, llevando a su yerno cada vez más calle abajo. La gente salía corriendo de sus casas, algunos grabando con sus teléfonos, otros gritando que llamaran a la policía. Pero había pocos policías en la pequeña ciudad y no podían llegar lo bastante pronto. «¡Socorro!», gritó Fabricio a los transeúntes. «¡Quiere matarme!». «¿Por qué quiere matarte?», preguntó un hombre. «No lo sé. Está loco». «No está loco», oyó don Valerio. «Él es el que golpeó a mi hija». «Ah, así que tú eres ese Fabricio», dijo el hombre. «¿El que le pega a su mujer? No fui yo». «Sí que lo hiciste. Todo el pueblo lo sabe». El hombre se hizo a un lado sin querer ayudar a Fabricio. Otros transeúntes tampoco quisieron intervenir. El yerno de don Valerio tenía mala fama. Fabricio corrió hacia la plaza central, donde estaba la vieja iglesia de San Miguel. Allí había más gente, algunos iban a misa temprano, otros vendían periódicos y cigarrillos. «¡Socorro!», gritó Fabricio corriendo hacia la plaza. «¡Quieren matarme!». Pero don Valerio ya estaba cerca. Se detuvo en medio de la plaza, levantó la pistola y apuntó. «Por última vez, detente». Fabricio intentó esconderse detrás del monumento del centro de la plaza, pero don Valerio lo rodeó por el otro lado. «¡Don Valerio!», gritó el cura local, el padre Juan. «¿Qué estáis haciendo? Este es un lugar sagrado». «Lo siento, padre», respondió don Valerio, «pero este hombre ha herido a mi hija. No se puede disparar delante de una iglesia. Puedes si estás protegiendo a tu familia». Don Valerio volvió a apuntar. Fabricio se quedó en el monumento, respirando agitadamente y mirando a su alrededor. No tenía a dónde huir. La plaza estaba abierta, su suegro podía dispararle fácilmente a cualquier distancia. «Don Valerio», intentó acordar, «hablemos con calma, sin la pistola. Es demasiado tarde para hablar. Deberías haberlo pensado ayer». Estaba borracho. No sabía lo que hacía. Yo sí lo sabía muy bien. «Te pido perdón. No lo volveré a hacer. Conozco sus promesas». Don Valerio apretó el gatillo. El disparo resonó en la plaza y las palomas volaron desde el tejado de la iglesia. Fabricio gritó y se agarró el hombro izquierdo. La bala había dado en el blanco. La sangre se escurrió entre sus dedos y su camisa se mojó rápidamente. Fabricio cayó de rodillas, tambaleándose de dolor. «¿Te duele?», preguntó don Valerio, acercándose. «Mucho», gimió Fabricio. «¿Y cómo le dolió a mi hija cuando la golpeaste?». «No lo volveré a hacer». «No lo harás porque no puedes». Don Valerio recargó la pistola y apuntó al otro hombro. «No», gimió Fabricio. «No más. Ya entendí». «¿Entender qué?». «Que no puedes pegarle a tu mujer, que no puedes beber,
No puedes compartir la casa. Es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Me pondré mejor. No lo harás. Nada puede arreglar a un hombre como tú. Pero don Valerio no tuvo tiempo de hacer un segundo disparo. Una ambulancia entró en la plaza con las sirenas a todo volumen, seguida de un coche de policía. ¡Armas al suelo!, gritó un sargento de policía, saltando del coche con una pistola en las manos. Don Valerio miró a su yerno herido, luego a los policías, luego a la multitud de curiosos congregados. Ya era suficiente. La lección había sido enseñada. Dejó la pistola en el suelo y levantó las manos. «Me rindo», dijo con calma. Los médicos corrieron hacia Fabricio y empezaron a examinar la herida. La bala lo había atravesado de parte a parte, golpeando solo los tejidos blandos. Sangraba mucho, pero no era mortal. «Llévenlo al hospital», dijo el paramédico más veterano. «Hay que operarle». Subieron a Fabricio a una camilla y lo llevaron al hospital. La policía quería detener a don Valerio, pero la gente que se había reunido empezó a protestar. «Estaba protegiendo a su hija», gritó una mujer. «Que Fabricio estaba pegando a su mujer», apoyó un hombre. «Un borracho y un libertino», añadió un tercero. El sargento se dio cuenta de que la opinión pública estaba del lado de don Valerio. Además, la víctima estaba viva, por lo que no se trataba de asesinato, sino de lesiones. «Don Valerio», dijo, «queda detenido por el uso de un arma de fuego, pero le pongo en libertad bajo palabra. Mañana se presentará en comisaría para declarar». «Lo haré», prometió don Valerio. Los policías se marcharon y la multitud se dispersó. Don Valerio cogió su pistola y se dirigió a casa de su hija, donde le esperaba Amelita. «¡Papá!», gritó al verle. «¿Qué ha pasado? He oído los disparos. Se acabó. Tu marido está en el hospital». Entraron en la casa. Había fragmentos de vidrio por todas partes y la puerta estaba acribillada a balazos. Pero el resto de la casa estaba intacta. «¿Qué pasará ahora?», preguntó Amelita. «Ahora vas a vivir aquí. Es tu casa. La compró tu padre». «¿Y Fabricio?». «Fabricio puede buscar otro lugar. No volverá aquí». «¿Y si vuelve?». Don Valerio miró a su hija con ojos serios. «Me quedaré contigo un tiempo. Vigilaré la casa. Si tu ex marido intenta volver para vengarse, reúnete conmigo». «¿Ex marido?». «Por supuesto, ex marido. Después de hoy te divorciarás de él. Conozco a un buen abogado». Amelita se sentó en una silla y lloró. No de pena, sino de alivio. Por fin habían terminado 5 años de sufrimiento. La casa volvía a ser suya. Su marido borracho estaba fuera de su vida y su padre estaba allí para protegerla de cualquier problema. «Gracias, papá», susurró. «De nada, hija. Siempre te protegeré». Don Valerio puso la escopeta en un rincón y empezó a limpiar los trozos de cristal. Mañana tendría que poner cristales nuevos, arreglar la puerta, ordenar la casa. Pero lo principal ya estaba hecho. Amelita estaba libre. En el hospital, Fabricio yacía bajo una vía y pensaba en lo que había pasado. Le dolía el hombro, pero ese no era el mayor problema. Lo principal era que se había quedado sin casa, sin mujer, casi sin dinero. Probablemente también perdería su trabajo después de semejante escándalo. Tal vez don Valerio tenía razón. Quizá haya que dar algunas lecciones por la fuerza, y tal vez es hora de hacer realmente algunos cambios en su vida, pero eso vendría después. Por ahora, Fabricio se limitó a tumbarse y escuchar el canto de los pájaros al otro lado de la ventana. Un nuevo día había comenzado, y en este día ya no tenía una esposa a la que golpear.